Dos cosas vamos a destacar. Ministro Delgado sobre acusación constitucional contra el presidente Piñera. Veo muy difícil que haya algún voto oficialista a favor. ¿Qué responde el senador Osandón? Corte directo, nos vamos al otro lado. Senador Osandón y acusación constitucional contra el presidente Piñera. Si hay pruebas, no me va a temblar la mano en votar a favor. No volvió a hablar Delgado. Senador. Engordó Delgado. Claro. Y a ver, complicado el panorama para el presidente cuando ya un senador oficialista señala lo que usted ha dicho. No, porque mira, yo quiero ser súper claro con la gente. O sea, uno tiene que actuar en conciencia, uno tiene que actuar éticamente y tiene que juzgar, ¿no es cierto?, lo que es la acusación constitucional. A ver, si yo tuviera que hacer un juicio político de la historia política del presidente Piñera entre sus negocios y la política, tendría un voto muy duro a favor, digamos, porque yo soy un fiel cuestionador de esas cosas. Pero aquí hay que decirle a la gente la verdad. Yo tengo que cumplir con mi deber, y mi deber es una acusación puntual, de una época puntual y de una cosa puntual. Y lógicamente que si hay prueba, uno tiene que actuar en conciencia. Y a mí no me va a temblar la mano. Pero si no hay prueba, esto no es venganza, esto no es por el tufo, esto no es por el olfato, esto no es por una percepción. No es como el cuento ese que decíamos que tiene cola es gato, pelo es gato, cabeza es gato, pero cuatro patas, pero no es gato. No. Aquí hay que ser claro. Muchos, porque yo escuché a muchos parlamentarios, diputados, que cuando lo acusaban hablaban de los derechos humanos, Andrew. Hablaban de otras cosas nada que ver. El Banco de Talca, no sé. Claro, y nada que ver. Aquí hay que hablar del tema concreto y en esa época, en esa fecha, etcétera. Pero para muchas personas también esta acusación constitucional es un poco la manera en que la institucionalidad dice basta. Basta a una serie de cosas, a un historial, como dice usted, senador, de situaciones en las que el presidente ha estado entre el límite de la política y los negocios. Pero todos lo conocían cuando salió presidente. Pues si esa historia, yo lo dije, por algo me costó recaro el reo por lindo. Sí, o sea, yo fui súper claro en mi opinión. Pero quiero que la gente sepa en la casa que uno, como juez, porque yo por eso no puedo ir al fondo de esto, tengo que actuar en conciencia si de lo que se acusa es eso, ¿no es cierto, Claudio? Es como que yo fuera al juzgado de policía local porque me pasé un ced del paso y el juez me quiera castigar porque estoy mal estacionado un mes antes. Nada que ver. Claro. Nosotros, si hay pruebas y se comprueba que él cometió esa falta en ese minuto del que está acusado, yo tengo que votar en conciencia, por supuesto. ¿Hay otro senador o senadora del oficialismo en su postura que se lo haya dicho, no me diga quién si no quiere, pero en privado le ha dicho, yo voy a votar igual? O sea, si yo veo que esto va, hay que hacerlo. Yo creo que con todos los que he conversado me han dicho que van a actuar en conciencia y que van a esperar las pruebas. Para un lado o para otro. Pero senadora, que ahí está el problema, ahí está el gran problema que tiene esta acusación constitucional, que todo lo que sabemos es que justamente hay una carencia de prueba importante y que la posibilidad de juzgamiento está más que dada por el juicio político o por la convicción que puedan tener respecto a los hechos que se le imputan al presidente de la República. Claro, pero eso... Porque si espera un estándar probatorio bueno, no lo va a tener. Y no lo va a tener no porque haya habido una mala investigación, no lo va a tener porque se hicieron tan bien las cosas para defraudar o tal vez para no dejar rastro, que eventualmente hoy en día no hay nada probatorio fehaciente. Pero tú como abogado sabes... Yo sé que tiene que haber una coherencia. Que tiene que haber porque no puedo. Mira, hay un caso de un señor, para que haga más nombre, pero un empresario muy importante, que era el mayor financista de la política chilena, y que lo hizo tan bien que no tenía ni WhatsApp, ni mail, ni nada. Y a todos los ejecutivos, a todos los pescaron, ya él nunca. Nunca. Ya, porque no había prueba. Y nadie lo pudo hacer. ¿Poncelerú? Es que... Dígate, pero que el hombre hable... Nadie lo pudo, entonces yo no puedo. Fíjense que los abogados, que son los que más saben, en el fondo normalmente, sobre todo los penalistas, a veces sacan a compadres del barro solo por cosas formales, ¿sí o no? Sí. Formales. Entonces, un senador que no es un experto en ser juez, no pueda hacer una cuestión aquí o acá por una percepción, por lo que creo o me parece. Y esta declaración del ministro Delgado es como la gran Sichel, cuando le dice a los diputados, ojo, está mirando cómo votan, atento, no le está mandando un mensaje a los senadores oficialistas. Pero es que eso sirve poco si le quedan 3 meses, 4 meses, ¿a quién van a amenazar? Por eso que yo estoy diciendo lo siguiente, si me pueden llamar los que quieran, yo voy a actuar en conciencia. Y cuando me digan, ¿cuál es mi conciencia? Claro, si yo veo que la persona cometió el pecado,
necesita el castigo. Si no lo puedo comprobar, yo no puedo actuar. Perdónenme por presunción, porque me tinca. Sí, mucho se ha dicho que no están los votos para la acusación constitucional contra el presidente Mauricio. ¿Cómo analizas tú la situación tras lo que el senador nos plantea? A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que la acusación constitucional tiene dos etapas. La primera, en que la Cámara de Diputados decide si es que va a formalizar una acusación. La Cámara de Diputados se transforma en una parte. Sí. Y la segunda etapa es donde la Cámara de Diputados va ante el Senado, que se transforma en un jurado, en juez. Y ahí obviamente los senadores no deben ni pueden, si son serios, adelantar un juicio, porque acá va a haber un espacio donde se va a plantear la acusación. De hecho, si un senador o senadora adelanta un juicio, se estaría inhabilitando. No puede votar. Y no podría votar porque es una causal de inhabilidad. Una persona que antes de conocer una causa manifiesta ya una decisión acerca de la misma, entonces está inhabilitado. Ahora, dicho eso, y por eso yo entiendo las palabras del senador Sandón, ¿no? Que en cierta medida también juega un poco con eso, porque hay una responsabilidad y está esa situación donde no se puede adelantar una decisión, ¿no? Ahora, respecto a si hay mérito o no, acá hay que analizar el asunto con cuidado, porque son distintos tipos de responsabilidad. Una cosa es la responsabilidad criminal que pueda tener Sebastián Piñera, ya sea en estos casos, ¿no? Acá él está siendo investigado, se reabrió una investigación o se abrió una nueva, ahí depende del punto de vista, por parte de la Fiscalía a partir de lo que se conoció respecto a la operación de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? También hay otra causa en la que yo soy querellante, donde nosotros le estamos imputando a Sebastián Piñera ser autor de crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto ahí también tenemos otro caso que se está investigando en sede penal. Pero ese es un estándar muy elevado, porque es un juicio penal, o sea, lo pueden meter preso, puede haber, digamos, sanciones que son muy importantes. Pero hay otro tipo de responsabilidades que para poder definirlas tiene un nivel de convicción inferior, o sea, no se requiere de una convicción o de prueba del nivel de la prueba penal. Entonces, en ese sentido, nunca hay que confundirse. Y en el ámbito de la acusación constitucional, el Senado decide esto por jurado, o sea, como convicción íntima. O sea, para entenderlo bien. Es un parámetro muy inferior al penal porque la responsabilidad es de menor gravedad que la penal. Claro. Mauricio, pero para entenderlo bien, sí. Por ejemplo, los diputados, la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga en el fondo. Tal cual. Y por eso es que acá tampoco, como una responsabilidad política, ¿no? Esto se ve en una jornada, o sea, lo que va a ocurrir es que va a ir ahí la Cámara de Diputados que van a ir a defender esto, van a haber abogados de la defensa de Piñera, y esto se soluciona rápidamente, porque en el fondo en una o dos jornadas se dan los argumentos, se entregan, y usted ya lo ha visto, senador, ha protagonizado y como jurado en varias, se entregan los antecedentes y punto. En un juicio penal no es así, pues se requiere una investigación con fiscalía, con control, porque la responsabilidad es distinta. Entonces, lo que yo también quiero llamar la atención es lo siguiente. Dejáis un punto afuera, no vaya a decirse de que porque no hay una prueba plena, completa, poco menos, no, que Piñera dando una instrucción en un video respecto a la operación, entonces no se podía condenar, porque el estándar en este caso que se exige por la Constitución es muy inferior al penal, porque la responsabilidad es distinta, es política. Ahora, sí, pero es que hay un tema que Mauricio deja fuera. Cuando uno vota en conciencia, tiene que ver todo el abanico, no solo eso, que es lo que pesa, sino también las consecuencias. Sí, pues, las consecuencias que son para y que puede pasar en el país, etcétera. O sea, ¿deben medirse las consecuencias? O sea, yo entiendo lo que para mí es un complemento. Ya. Yo, cuando no estoy de acuerdo en lo que dice Mauricio, que sea un estándar más bajo, que yo pueda acusar a alguien por lo que dijo. Mira, yo viví un juicio que lo acabo de ganar en el Tribunal Constitucional 8-0, de que a mí me acusaron de algo que no había hecho, y el fiscal siempre, no sé si parece que tenía instrucciones de arriba, tuvo la percepción que yo había hecho algo que nunca había hecho. Lo viví en carne propia, porque por último te podría decir, tengo la duda. Claro. Yo viví en carne propia lo que sufrió mi familia, todo lo que me costó, toda la cuestión de algo que yo no había hecho, y que siempre cuando tú te hablabas, el tipo no tenía ni una prueba. Es más, en la Corte de Apelaciones, el abogado le pidió a la contraparte una prueba,
y no fueron capaces de hacer ninguna. Entonces era una percepción. Entonces, no me vengan a decir a mí que las pruebas para una cosa tan grave como esta no son importantes. Son importantes. Y además, yo soy un tipo que siempre he sido crítico y soy el único que lo he enfrentado en este tema, en la televisión y de cara. O sea, yo no se lo mandé a decir con nadie. O sea, no es un tema que yo le tenga miedo a esto. Pero yo lo que quiero es que realmente se demuestre sí o no, de alguna manera. Pueden haber cosas que, es verdad, puede que no haya una prueba, pero hay cosas que pueden ser demasiado evidentes de que sí cometió la falta y que eso influyó y bueno, y que afecta a todo. Eso es gravísimo, si fuera gravísimo. Por eso digo, si yo tengo esa convicción, a mí no me tiembla la mano. Pero uno todo esto lo hace en un complemento. Porque estamos hablando de política. ¿Y qué es lo que significa política? El arte de gobernar, no el arte de darse gustos. Ni pasar cuentas. Sí, pues.